Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos has traído a este santo lugar, porque nos has traído para poder escuchar de tu palabra, porque nos has traído Señor para poder cantarte a ti, para poder también elevar esta plegaria a ti, para aprender también cómo tener buenos hogares, para aprender Señor cómo podemos tener una mejor vida estudiando tu palabra. Pero algunas manos se han levantado, manos Señor que tienen problemas. Tú conoces los problemas que ellos tienen. Confiamos en tu promesa, en esa promesa bendita que todo lo que te pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Creemos Señor que ahora que oramos con fe, tú vas a obrar un milagro en el nombre bendito de Jesucristo. Tú sabes, Padre de amor, cuáles son los problemas que enfrentamos, los sufrimientos internos que a veces pasamos, las angustias que experimentamos, los sufrimientos que a veces, Señor, tenemos que pasar en esta tierra. Por favor, sé propicio a nosotros, atiende nuestra plegaria, lee nuestras mentes, cada uno de nosotros, Señor. En estos momentos estamos presentando nuestro caso delante tuyo. Escucha nuestra plegaria silenciosa. Atiende nuestro clamor. Ayúdanos a tener fe para que tú puedas obrar maravillas en nuestras vidas. Y permite que durante esta semana muchas de nuestras oraciones sean respondidas. Gracias por escucharnos. Abre nuestro entendimiento para escuchar tu palabra. Y permite, Señor, que podamos crecer en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a entrar entonces en el tema de esta noche. Ayer comenzamos mirando el primer paso hacia la salvación, y el primer paso es reconocer la necesidad de Dios. Un paso importante, trascendental. Pero hoy vamos a entrar al paso número 2. Bueno, ayer hablamos un poco acerca de las 5 religiones más importantes del mundo, quienes vinieron ayer en la mañana. Hablamos, todas esas religiones buscan a Dios, quizás cada una a su manera, cada una tiene elementos maravillosos. Las 5 religiones tienen la oración como parte fundamental en su actuar, buscan a Dios. Todo ser humano en la tierra siente esa necesidad de Dios. Y dijimos ayer también que en el pueblo de Israel, durante 1500 años antes de Cristo, se estableció un santuario en la tierra. Dios quería habitar allí en medio del pueblo. Y cuando venían en medio de la necesidad, llegaban a la puerta del santuario. Y desde la puerta del santuario elevaban una plegaria a Dios. El segundo paso que miremos hoy es aceptar a Cristo como Salvador. Y queremos mirar esto de aceptar a Cristo como Salvador, por supuesto, a través del santuario. Dice Éxodo 25, 8, 9 y el versículo 40. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, le dijo Dios a Moisés. El diseño del tabernáculo, el diseño de los utensilios, así lo haréis. Mira, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le dijo a Moisés, así como yo te muestre, quiero que hagas un santuario. Ese santuario será sombra de lo que hay arriba en el cielo. Pero para que entienda las cosas celestiales, tú tienes que entender lo que yo te pongo aquí. El santuario terrenal. Mire, es cuando usted quiere enseñarle a un niño algo, usted usa muchas maneras para enseñarle. Usted le hace dibujos para que el niño aprenda. Usted le hace muñecos con plastilina para que el niño aprenda. Usted le muestra fotografías para que el niño aprenda. Nada de eso es la realidad. Pero todas esas cosas son la idea de la realidad. Quizás usted le muestra al niño máquinas que existen en otros lugares del mundo que él nunca ha visto. Las ve en la fotografía. Quizás le muestra lugares del mundo que él nunca ha visto. Los muestra en la fotografía. Pero cuando usted llega al lugar, es diferente. Es mucho más impactante. Ahí la experiencia se vive. Lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel era a través de figuras, de símbolos, todo el plan para salvar al hombre. Y el santuario describe con absolutos detalles ese plan. Por eso el Señor es cuidadoso en que aún las figuras, Él diga cómo se hacen. Porque Dios, que todo lo sabe,
quiere mostrarnos verdades maravillosas. Y entonces Moisés se levanta y construye un santuario, guiado por supuesto con Dios, convoca a la gente y hay cosas muy interesantes que suceden en el santuario. Dios necesitaba, por ejemplo, que el santuario fuera construido y se necesitaba recursos, se necesitaba oro, se necesitaba plata, por ejemplo. Y Moisés llama al pueblo para que traigan todas esas cosas, oro, plata, y quiero decirles que trajeron tanto que hubo un momento en que Moisés les dijo, no más. Qué bueno que así actuáramos nosotros hoy, ¿verdad? Que cuando la obra de Dios necesita algo, pudiéramos actuar de esa manera, darle al Señor. Y se elaboró ese santuario. Ese santuario está dividido en dos partes. La primera parte se llama atrio y es la parte que estaba a donde la luz del sol pegaba, era como el patio. Y entonces en todo ese atrio se movían los sacerdotes y había muebles allí. Vamos a hablar de esos muebles, hoy vamos a hablar del primer mueble. El primer mueble que vamos a hablar es este que está aquí, se llama el altar de los holocaustos. Pero hay una segunda parte del santuario, la segunda parte es una tienda, esa tienda se le llama tabernáculo. De paso, la palabra tabernáculo significa habitación, morada. Dios quería morar, habitar en ese lugar. ¿Y por qué el santuario fue de esa manera? Fue un santuario desarmable porque el pueblo de Israel estaba por el desierto, acababan de ser liberados por Dios a través de las 7 plagas sobre Egipto, eran liberados, Moisés era el líder, salió el pueblo, estaban ahora en el desierto, estarían 40 años en el desierto, pero necesitaban un lugar para que sintieran y experimentaran la presencia de Dios, y ese lugar se llamó, por supuesto, el santuario. Así está, en el atrio y el tabernáculo. Durante esta semana estaremos entrando a todos esos lugares. Hoy vamos a hablar de este primer mueble que se llama el altar de los holocaustos. Ya lo mostramos. ¿Dónde estaba? ¿En el atrio o estaba en el tabernáculo? ¿Dónde estaba este mueble? En el atrio. El atrio es ahí el patio del tabernáculo. ¿Y qué significa ese mueble? ¿Para qué era ese mueble? ¿Cómo fue construido? Leamos qué dice la Biblia al respecto. Harás también un altar cuadrado de madera de acacia, de 5 codos de lado y 2 puntos. Bueno, y para que entiendan que es un codo es más o menos unos 50 centímetros, aproximadamente. De 5 codos de lado y de 3 codos de altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, que serán parte del mismo altar, y lo cubriréis de bronce. Le harás también ceniceros, paletas, tazones, garfio, braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce, obra de requilla, y sobre el enrejado habrá 4 anillos de bronce en sus 4 esquinas. Era un lugar donde se iban a quemar ofrendas. Por eso necesitaba que en la mitad hubiera una reja. Sobre esa reja se ponían las ofrendas, los animales que se iban a sacrificar. Abajo se ponía la leña y eso se encendía y las ofrendas eran consumidas ahí. Por eso se dice, era el altar de los holocaustos. La palabra holocausto tiene que ver con fuego, iba a haber una hoguera allí. Y los anillos era para que poderles colocar varas y poder transportarlos. Ahora sigue diciendo la palabra de Dios. Y pondrás el enrejado dentro del altar que llegue hasta el medio del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia que cubrirás de bronce, y en sus varas pasarán, y sus varas pasarán por los anillos a los lados del altar cuando tenga que ser transportado. Así que se colocaban las varas y se transportaba, se cargaba al hombro y se llevaba. Era la manera como este santuario se movía. De tablas lo harás, hueco de la madera que fue mostrado en el monte, así lo harás. Obviamente tenía que ser hueco, en la parte de abajo estaba la leña, en la mitad la rejilla, se ponían las ofrendas encima, todo en madera de acacia, recubierto con bronce. Muy bien, ¿para qué era ese altar? ¿Cuál era el propósito de ese altar? ¿Qué significa ese altar? ¿Qué tiene Dios con eso? ¿Qué nos quiere enseñar? Pues miren lo que la palabra del Señor dice. El altar de los holocaustos tenía como propósito que las ofrendas fueran presentadas allí. Y dice el Señor en su palabra, si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia, ¿sabe usted qué es esa palabra inadvertencia? Yo puse el significado ahí para que cada uno de ustedes pueda verlo con claridad. Inadvertencia es cuando una persona peca sin malas intenciones, descuidadamente, sin pensar. Hay 2 maneras de pecar. Mucha atención. 2 maneras de pecar. Manera número 1, cuando usted premedita el pecado, prepara el pecado. Es como cuando un grupo de ladrones se pone de acuerdo para ir a robar un banco
para ir a robar apartamentos. Esa es una manera de pecar, premedita. Es como el hombre que comienza a premeditar el adulterio. Y entonces primero escoge a la víctima. Bueno, aquí hay varias víctimas, porque además de que va con otra mujer, le hace daño a su esposa también. Entonces, escoge a la mujer. Lo pensó primero. Ahora comienza a maquinarlo. Comienza a coquetear a una mujer que no es su esposa, hasta que finalmente llega al acto mismo del adulterio. Eso hay premeditación. Eso es diferente a pecar por inadvertencia. El pecado por inadvertencia es cuando usted, por ejemplo, sin querer hacer algo, lo hace. Es como, por ejemplo, usted fue provocado, alguien lo atacó, usted reaccionó y mató a alguien. Involuntariamente, no quería hacerlo, pero terminó matando a alguien. Quizás porque se dejó llevar por su temperamento, lo que sea. Quizás pecados un poco menos. Alguien le hizo una pregunta y usted, para salir rápido, mintió. No quería mentir, mintió, y esa mentira trae repercusiones y hace daño y se destruye usted mismo y destruye a otros. El propósito del santuario no era que el hombre, aunque el hombre también, si los hombres pecaban premeditadamente, pues obviamente también tendrían que traer sus ofrendas, pero el propósito de las ofrendas aquí está enfocado en aquellos que pecaran sin querer hacerlo, que el pecado no fuera costumbre. Ahora voy a tocar este otro concepto. Para muchas personas el pecado es de todos los días. Todos los días dicen mentiras, todos los días roban, todos los días adulteran, viven en un mundo de pecado. Su vida es una vida de pecado. Viven destruyendo y viven ofendiendo, no importa a quién maltratan, no importa a quién le hacen daño, acaban con el que sea, ahí está. Pero otro es el que quiere vivir bien para Dios, pero a veces le falla a Dios. Ese es el que comete pecado por inadvertencia. Su vida es una vida recta, pero a pesar de que lleva una vida recta, a veces cae. Cuando cae, reconoce su pecado, pide perdón a Dios, pide perdón al que ofendió, se levanta y continúa. Esa es la vida que Dios quiere para los cristianos. Porque aquí no hay ninguno que sea perfecto. Nosotros venimos delante del Señor, queremos ser hijos de Dios, pero podemos caer, podemos pecar. Dios lo que quiere es que si caemos, pero tú amas a Dios y quieres seguir viviendo una vida recta, levántate y continúa adelante. Así que aquí tenemos ese tipo de personas. Retomo nuevamente, estoy leyendo Levítico 4:27. Si alguna persona del pueblo pecara por inadvertencia, sin malas intenciones, descuidadamente, sin pensar, contra algún mandamiento del Eterno en cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado, traerá para su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará. ¿Quién la degolla? El pecador. Y la degollará en el lugar de los holocaustos, o sea, al lado del altar. Luego el sacerdote mojará su dedo en la sangre. Ahí está el altar. Untará los dedos, los cuernos del altar. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Así era como Dios quería ayudar al hombre a que no pecara. Miren, por ejemplo, este concepto es bien importante en esto de los... Voy a presentar dos aspectos aquí. Aspecto 1. Cuando usted lee Levítico 4, usted va a encontrar que Dios no trata igual todos los pecados. Y les pongo como tarea en su casa, el tiempo no me va a permitir hacerlo. Lean Levítico 4. Hay pecados que algunas personas cometen que son más graves que los que otras personas cometen, aunque el pecado sea el mismo. ¿Cómo así? Sí. El pecado de un sacerdote es más grave, aunque sea el mismo, que el de alguien del pueblo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo, verdad? Ustedes van a encontrar en Levítico 4 que los sacerdotes tienen que ofrecer una ofrenda diferente a los demás cuando pecan. Tienen que ofrecer un becerro de un año, perfecto y sin defecto. Lo van a encontrar en Levítico 4. Pero cuando
llega el momento de ofrecerlo en holocausto, solo quitan la grasa del animal y la grasa la queman en el altar. El resto del animal lo tienen que llevar fuera del campamento, fuera de donde está el pueblo de Israel. Y en un lugar solitario lo queman y presentan la ofrenda, cuando es un sacerdote. Cuando es el pueblo el que peca, hacen lo mismo que como el sacerdote. Cuando peca un jefe, es diferente. Ahí, ahora ya no tienen que llevárselo fuera del campamento. Pecó una persona con un grado de responsabilidad media, tiene que presentar su ofrenda y él presenta un macho cabrío y esa ofrenda, nuevamente la grasa se deja sobre el altar, pero la carne ahora del animal queda parte para el sacerdote y parte se le da a la persona. Cuando peca un individuo cualquiera del pueblo, tiene dos tipos de ofrenda que puede presentar, o que podía presentar porque ya no se hace. Una cabra, y tenía que ser, por supuesto, como lo estamos viendo aquí, en este punto, o podía ser un cordero. El cordero tenía que ser hembra, y por supuesto, tenía que ser la cabra, pues obviamente también hembra. Y ahora, que queda claro que cada persona, aunque cometiera el mismo pecado, depende de su responsabilidad dentro del pueblo, tenía que traer una ofrenda diferente. Y el trato de la ofrenda era diferente. Número uno. Segundo concepto. El segundo concepto aquí, que es bien importante, tiene que ver con el hecho de que el pecador era el encargado de degollar a la víctima. Si yo pecaba, cada vez que yo cometía un pecado, ¿qué tenía que hacer? Traer una ofrenda. Ustedes han escuchado oraciones más o menos así, oraciones que alguien eleva y dice, Señor, perdona todos mis pecados. ¿Han escuchado esas oraciones? Esas oraciones no son correctas. Si alguien está orando así, quiero invitarle a que cambie su manera de orar. Porque en la Biblia, cada vez que se pide perdón a Dios por los pecados, se pide en forma individual. Las veces que se cometía pecado, había que traer una ofrenda, cada vez, por cada pecado. No era una ofrenda, Señor, aquí te traigo esta por todos los pecados del año. No, Señor. Porque usted tenía que verse la cera con Dios. Usted podía engañar al sacerdote, te puede engañar a su papá, a su mamá, a sus hijos, pero a Dios no se puede engañar. Y Dios estableció que cada vez que se comete un pecado había que traer una ofrenda. Y ahora entonces, cuando la ofrenda era traída al sacerdote, el hombre tenía que poner las manos sobre la víctima, fuera el becerro del sacerdote, fuera el becerro en el caso del pueblo, cuando era todo el pueblo el que pecaba, los ancianos todos venían y ponían las manos sobre el animal. Cuando era el jefe el que pecaba, todo sobre el macho cabrío. Cuando era una persona del común del pueblo, venía entonces ponía también la mano sobre la cabra o sobre el cordero. Y todos ponían las manos. ¿Qué simbolizaba el poner las manos? Que el pecado salía del pecador y pasaba ¿a quién? Al animal. El pecador, ¿cómo quedaba ahora de su pecado? Limpio. ¿Y el pecado estaba en quién ahora? En el animal. ¿Quién moría ahora? El animal. El inocente moría ¿por qué? Por el culpable, por el pecador. Pero ¿saben qué era lo más duro? Que Dios diseñó este sistema para ayudarle al hombre a apartarse del pecado. ¿Cómo así que Dios diseñó este sistema para ayudarle al hombre a apartarse del pecado? Sí, porque cada vez que tú cometías pecado, ¿qué tenías que hacer? Traer un animal. Y cada vez que tú cometías pecado, tenías que tú mismo matar al animal. Dios quería que el hombre sintiera repugnancia hacia el pecado. El propósito era que el hombre se apartara del pecado. Imagínense, un hombre pobre tenía que evitar pecar. Se quedaba sin corderos. Y si quería progresar, tenía que serle fiel ¿a quién? A Dios. Así que cada vez tener que matar animales, muy triste. Yo evito pecar porque si peco me va a costar. ¿Sí o no? Saben que los
los bancos ponen multas, ¿no? Por diferentes cosas. Si usted, el cheque en su cuenta bancaria sale sin fondos, creo que es $35 que cobra. ¿Cómo? Depende del banco, 30, 35, ok, depende del banco. Cuando a usted le cobran multas, entonces ¿usted qué hace? ¿Qué hace? ¿Se cuida para qué? Para no volverlas a cometer. Si usted le ponen un ticket porque está mal parqueado, y usted pone el ticket, ay, ¿qué va a hacer la próxima vez? Cuidarse de no cometer ¿qué? El mismo error. El sistema de ofrendas era en cierta manera como un sistema de multas que buscaba era que el hombre no siguiera ¿qué? Pecando. Oye, cuán maravilloso es Dios, ¿verdad? Cuán lindo es Dios y cómo diseñó esto. Cada animal que era sacrificado estaba representando a Cristo que vendría a morir 1500 años después. Bueno, estoy hablando de los tiempos de Moisés. 500 años después vendría Jesucristo. Pero durante todos esos años, inclusive desde la época de Adán y Eva, que comenzaron los sacrificios, ¿recuerdan ustedes el sacrificio de Caín y Abel? Que está registrado en Génesis el capítulo 4. Desde ahí comienza el tema de los sacrificios. Es más, los temas del sacrificio comenzó en el mismo Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Dios le dijo al hombre, el día que coman de ese árbol, ¿ese día qué? Morirán. Yo les hago una pregunta, ¿Adán y Eva murieron ese día? Entonces Dios es mentiroso. Espiritualmente. ¿Dónde dice la Biblia que eso fue muerte espiritual? Génesis 3:21. No lo tengo en la pantalla. No lo tengo en la pantalla. Génesis 3:21. Dice el Señor en su palabra. 3:21. Escuchen con atención. 3:21. Dice el Señor. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo estaban ellos? Desnudos. ¿Qué les hizo Dios? Túnicas de pieles. ¿Pieles de qué? De animales. ¿Qué tuvo que hacer Dios entonces? Matar ese día. Y el Señor mató para vestir ¿a quiénes? Al hombre, a Adán y Eva. En otras palabras, ese día sí hubo muerte. Pero para salvar al hombre murieron dos en lugar de Adán y Eva. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Dos murieron en lugar de Adán y Eva. Y ahora, con esos animales inocentes que murieron, se vistieron ellos. Y durante 4000 años hasta Cristo, porque de la creación a Jesús hay cerca de 4000 años. Durante esos 4000 años, todo animal que moría y se llevaba como ofrenda por el pecado, estaba representando a alguien que vendría a morir en la cruz del Calvario. ¿Quién es ese alguien? Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista presenta en el momento del río Jordán a Jesús cuando viene y dice, este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? Oh, ya entendemos. O sea que todos estos animales, becerros, representaban a Jesús. Machos cabríos, representaban a Jesús. Cabras, representaban a Jesús. Corderos, representaban a Jesús. Palomas inclusive, representaban a Jesús. Y vamos a ir mirando eso más allá en los días. Y por eso en el altar de los sacrificios, es que tiene que haber transformación para tu vida. Así era como se colocaban las manos. Y entonces las cosas, el hombre quedaba libre de su pecado. ¿Saben? Vivimos en un mundo que está lleno de pecado. ¿Ustedes creen que vivimos en un mundo lleno de pecado? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? ¿La gente está acostumbrada a mentir? ¿Sí o no? Levante la mano en que nunca ha dicho una mentira en su vida. Levante la mano ya, para darle un premio al que nunca ha dicho una mentira en su vida. Todos hemos mentido. Y saben, comenzamos a mentir desde chiquititos. Apenas estamos comenzando a hablar.
Le decimos al niño, ¿y quién hizo eso? Yo no fui. Y es el único que hay. Parece que el pecado está en nuestra sangre, en nuestras venas. Un comercial de la televisión de México me generó un impacto tremendo. Yo creo que compartí eso quizás con alguno de ustedes. En la televisión mexicana iba un hombre caminando en el comercial, en la calle, estaban filmando, no hay nada preparado, no había actores, simplemente un hombre caminando deja caer un billete de su bolsillo para probar la honestidad de los mexicanos. Fue, por supuesto, un comercial preparado por el gobierno para evitar la corrupción. Y de pronto el que va atrás, una persona en la calle, le pone el pie. Y espera que el otro doble la esquina. Cuando la esquina, ¡ay! ¿Y sabe qué hacían algunos? Escuchen lo que hacían. Miren hasta dónde está el mal, que combinan el mal con lo espiritual. Hacía esto. ¿Pueden creer eso? Cuando usted toma lo que no es suyo, ¿qué está haciendo? ¿Robando? Nos hemos acostumbrado a vivir en medio del pecado. Nos hemos acostumbrado a practicar el pecado. Y lo que Dios nos está enseñando es que vivamos alejados ¿de qué? Del pecado. Quiero que revisemos este texto bíblico de Isaías. Bien importante, Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman ¿qué? Malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce ¿por qué? ¿Ustedes creen que hay gente que hoy llama a lo malo bueno? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Les voy a poner algunos ejemplos muy rápido. Ejemplo número 1. Aquí está. La educación sexual en nuestros colegios. ¿Saben qué les están enseñando a los muchachos en los colegios? Que usen preservativo a los varones y a las niñas que tomen pastillas. Proliferando la promiscuidad sexual. Cuando la Biblia dice que hombres y mujeres debieran llegar vírgenes al matrimonio. Otro ejemplo. Miren por ejemplo este. La legalización del aborto. ¿Saben ustedes que hay hoy manifestaciones alrededor del mundo que el aborto debe ser legal? Hay movimientos aquí en los Estados Unidos y en todos nuestros países latinoamericanos a favor del aborto, pro aborto. Y yo les hago una pregunta. ¿Un bebé en el vientre tiene vida? ¿Es un ser humano? Una vez una madre fue donde un médico porque quería abortar. Y le dijo al médico, doctor, yo tengo problemas financieros y yo no puedo traer a mi hijo al mundo, quiero abortar. ¿Cuánto tienes de embarazo? Tengo 4 meses. Le dijo, ok, ¿tú tienes otro hijo? Me dijo, sí, tengo un niño de 4 años. Pues ¿por qué no hacemos algo? Trae al niño de 4 años y lo matamos a él. Y quédate con este que van a hacer, este se sale más barato. Y ella se sorprendió, pero el médico la estaba haciendo entrar en razón. Le dijo, lo que tú vas a hacer es matar a tu hijo. Porque así como ese hijo que tú tienes de 4 años tiene vida, habla, te hace feliz la vida, así lo va a hacer ese hijo que viene en camino. Eso es un asesinato. Y con esas palabras, la mujer desistió de abortar. Esta es una criatura despedazada, 5 centímetros, solo 7 semanas, pero ustedes ven clarito sus pies, sus dedos, 7 semanas de embarazo, 8 semanas abortado, y allí lo ven con claridad, con el tamaño del lápiz. Este bebé tiene 4 meses y medio, cabe en la mano, abortado. La Biblia está llena de textos que hablan no al homicidio, no a la muerte. Pero hoy la gente, terriblemente, le están llamando a eso bueno. Estamos en un mundo de pecado. Miren, la legalización de las drogas. Ahora, mucho cuidado. Miren lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Ya se comenzó a legalizar la marihuana. En Texas ya se puede cultivar sin problema. Y lo peor de todo es que están diciendo que no, que lo mejor es cuando hay un problema es mejor legalizarlo.
¿Ustedes saben los efectos que la marihuana puede hacer en el cuerpo humano? ¿Cómo puede destruir la vida de quien la consume? ¿Cómo destruye, afecta todos los órganos del cuerpo? Afecta el tema de las arterias, afecta el aparato circulatorio, respiratorio, nervioso, sexual, endocrino, inmunológico, urinario. Todos los sistemas son afectados. Pero hoy están diciendo en los gobiernos que hay que aprobarla y que hay que legalizarla. Ahora, ¿qué me dicen de drogas más pesadas? Como en algunos países han aprobado la dosis personal de la cocaína. Puedes llevarla si es para tu consumo. ¿Saben ustedes que el licor durante mucho tiempo, bueno, por lo menos en mi país, no sé aquí cómo suceda, pero en mi país, el cigarrillo y al licor le llaman drogas legales? Porque está comprobado que destruye el organismo, que acaba. Pero la gente le está diciendo que no, que eso es normal, que todo el mundo lo hace, que lo podemos hacer, viviendo en pecado. La proliferación del divorcio. Ahora nos divorciamos por cualquier cosa. No luchamos por nuestros hogares. Cuando la palabra del Señor muestra con claridad que solo hay una razón para el divorcio, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, ahí está Mateo 19:9, la única razón para que haya un divorcio es el adulterio. Y aún así hay oportunidad de salvar la relación, y aún así si hay perdón, la relación puede seguir adelante. Estamos en un mundo lleno de pecado. ¿Qué me dicen ustedes de la unión libre? No, vámonos a vivir así, ¿para qué nos casamos? ¿Quién dijo que la bendición de Dios? Es más, probemos, si nos funciona bien. Si no nos funciona, pues nos separamos. Sí, ¿para qué nos vamos a amargar la vida? Eso de amarrarse uno ahí. De paso, ¿usted no se ha dado cuenta que muchos casados viven en problemados? ¿Para qué nos casamos? Pues no conocen muchos hogares cristianos que estamos casados y somos realmente felices. Porque la solución a todos estos problemas es Cristo nuestro Salvador. Pero ahí está, y la palabra de Dios también lo muestra con claridad, los matrimonios homosexuales. Se ha vuelto tan común. Yo quiero decirles que el que quiera tomar la decisión de vivir una vida homosexual es su decisión y yo la respeto. Pero Dios no quiere eso para el ser humano. Imagínense, si hombres y mujeres somos el complemento, si cada uno piensa y actúa diferente y Dios nos hizo para que nos complementemos, lo que le falta al uno lo tiene el otro. Así como lo vimos ahora al comenzar, bajo cualquier circunstancia esto es antinatural. Dice el Señor, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Fornicarios son los que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Ni los adúlteros, los que estando casados tienen relaciones sexuales con el querido o la querida. Ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Claro, aquí no está el versículo 11, no lo puse, pero el 11 me encanta, porque el 11 dice el apóstol Pablo, así erais algunos. Pablo está diciendo, algunos de los que están aquí eran así, pero habéis sido lavados por la sangre de Cristo. Así que es posible que alguien haya vivido algunas de esas cosas. Borracheras, adulterios, fornicación. Pero el que viene a Cristo es nuevo. Amén. Y Dios le da su reino. Esa es la oportunidad bendita que Dios nos da. Ese es el perdón precioso que nos da. La eutanasia, suicidio asistido. Miren, vamos a desconectarlo. Está como un vegetal. Autoriza, venga y firme. No firme. El único que tiene que decidir sobre la vida es ¿quién? Dios. Miren lo que le pasó a este hombre. ¿Saben cuánto tiempo estuvo este hombre en estado de coma? 19 años estuvo en estado de coma. 19 años como un vegetal. Y después de 19 años, ahí está el señor Jan Herbersky, vino nuevamente. Y quedó en estado de coma porque él trabajaba con trenes y 2 vagones lo golpearon. 19 años. La vida
depende de Dios, no de nosotros. Vivimos en un mundo de pecado. ¿No sabéis que si te ofrecéis a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿A quién quieres obedecer tú? Como dice Romanos 6:16. O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. Si tú persistes en el pecado, persistes en la mentira, persistes en el error, ahí vas a estar obedeciéndole al pecado, siendo esclavo del pecado. Pero si tú deseas seguir justicia, deseas caminar con Dios, ahí está, el Señor te da vida eterna. Qué hermoso. El hombre cayó, pecó, sí, y lastimosamente como Adán y Eva pecaron, nosotros heredamos ese pecado. Y entonces vino la caída a este mundo y vinieron las consecuencias del pecado. Este mundo quedó sumergido en un problema terrible, que era el problema del pecado. Y ahora nuestros primeros padres se equivocaron, cayeron. ¿Qué iba a hacer Dios? Pues Dios hizo el plan. ¿Cuál fue el plan? Un plan para rescatar al hombre. Y el plan para rescatarlo nada más y nada menos es poder atraer al hombre nuevamente. Cuando el hombre se equivoca, cuando el hombre peca, Dios no quiere juzgarlo ni que mantenga en su pecado. Dios quiere que se arrepienta y que venga una nueva vida. Eso es lo que dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por eso te atraje con bondad. Oye, Dios nos ama eternamente, con amor eterno. Nos ama, quiere amarnos para siempre. Y ahí está el plan que puso Dios en marcha y tiene que ver con el santuario ese plan. Porque ¿cuál es el plan? Pues que el pecador antes de Cristo viniera al santuario, trajera su ofrenda, pidiera perdón colocando las manos sobre la víctima, degollara al animal, que se fuera y ojalá, yo me imagino a los sacerdotes diciendo, ojalá no vuelva no peque más. Pero también me imagino a los sacerdotes quizás cansados con algunos que venían todo el tiempo. ¿Y usted qué hace otra vez por aquí? Otra vez pecando. Porque el propósito de las víctimas en el santuario era alejar al hombre ¿de qué? Del pecado. Ese era el propósito. Pero la única manera era que muriera un inocente para salvar el pecado. Un sustituto. Oh, mis queridos, y ese sustituto fue nada más y nada menos que Jesucristo. Cuando Jesús viene, todos los que creyeron por fe durante todos esos 4000 años antes de Cristo, todos los que trajeron ofrendas víctimas durante esos 4000 años, ahora todo lo que habían creído se consumaba a través de Jesucristo. Y después de Jesús, todos los que hemos creído en Él, tendremos perdón y vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué lindo. Mira el regalo tan precioso de Dios. Y vino el Salvador Jesucristo a través de la Santísima Virgen. Va a comenzar Navidad la otra semana, o vamos a festejar Navidad. De paso, Jesús no nació en esta fecha. Jesús nace entre el 12 de septiembre y el 12 de octubre. Pero pues fue la fecha que escogió el mundo para hablar de Jesús. Y por eso estamos nosotros en esta semana hablando de Cristo, hablando de Jesús, del Redentor del mundo, del nacimiento, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Y Él vino para 3 cosas, y con esto quiero terminar. Número 1, para salvar al perdido. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. ¿Te has sentido perdido? A eso vino Jesús, a salvarte, a darte vida nueva. Tu vida está mal, has hecho el error. Para eso vino Jesús, a darte esa nueva vida. Estás viviendo en pecado ahora, para eso vino Jesús, a salvarte, a darte nueva vida. El único que toma lo que no sirve y le da valor es Cristo. Si tú te has sentido despreciado, sin valor, no querido, no amado, a eso vino Jesús, a darte vida. La segunda razón por la que Jesús vino fue para dar vida nueva, vida eterna a los que crean en Él. Y ese es el texto quizás más importante para muchos de la Escritura, Juan 3:16, lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dio qué? Su Hijo unigénito, para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino a salvar a lo perdido, a lo que ya no valía, y vino a dar vida eterna a los que crean en Él. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Levanten la mano los que quieren. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es vida eterna? Pues no morir.
¿A cuánto les gusta vivir? Levanten la mano a los que les gusta vivir. Qué rica la vida, dicen, ¿no? Pero tiene que vivir uno una vida con estos climas a veces. Bueno, hoy está precioso, pero digo que hay unos climas a veces que con inseguridades, con peleas, con conflictos, con cuidado con mirar a fulano porque de pronto lo va a robar. Vivimos una vida con cuidado que coge un carro, que nos dan enfermedades, ¡ay!, que un cáncer. ¿Comprenden? ¿Qué les parece vivir una vida sin problemas, sin dolor y sin enfermedad? Y que esa vida usted tenga la edad de 30 años aproximadamente y que nunca más envejezca. ¿A cuánto les gustaría no tener líneas de expresión? ¿A cuánto les gusta? Sí. Por eso es que la gente se vive haciendo cirugías, estirándose, porque no le gusta. Imagínense una vida sin eso. Sería una vida espectacular. Esa es la vida que Dios promete. Y la tercera y última razón por la que Cristo vino a la tierra, porque Él no vino a condenar al mundo, fue para vencer al autor del mal. ¿Quién es el autor del mal? ¿Quién es? ¿Quién es? Satanás. Y el autor del mal, dice Hebreos 2:14, así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo. Con la muerte de Cristo, el diablo fue derrotado, porque ahora todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero el que no cree, se la va a perder. El que no cree, se la va a perder. Quiero invitarte en esta noche para que tú creas. ¿Saben cuál es el segundo paso? El primer paso, llegamos a la puerta del santuario. Y ahí fue donde Ana dijo, Señor, si me das un hijo varón, te lo ofreceré todos los días. Y Ana le dedicó a Samuel. Ese es el primer paso. El segundo es afuera del santuario, en la puerta. El segundo paso, entramos al atrio. Y en el atrio está el altar de los holocaustos. Y ahí traemos nuestras ofrendas, nuestro pecado. Ahí es donde se sacrifica la víctima. Hoy estamos entrando a ese segundo lugar. Hoy estamos frente al altar de los holocaustos. Hoy estamos pidiendo perdón por nuestros pecados. Hoy queremos comenzar una vida nueva. Hoy queremos aceptar a Cristo para que reine en nuestra vida y que podamos vivir con Él desde ahora y por la eternidad. Amén. Mañana vamos a ir al siguiente mueble, vamos a dar un paso más. Mañana vamos a hablar acerca del lavacro y qué representa. Y si quieres seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de su palabra, ven, y no vengan mañana. Mañana, como ya dijo nuestra hermana Nelly, vamos a regalar un DVD de 3 programas de televisión a todo el que venga y responda al examencito. Invite a otros para que también se lleven el DVD a casa y para que podamos juntos entender este concepto maravilloso de la salvación. Una pregunta, ¿hay alguien aquí que quiera decir, yo quiero tener esa vida eterna y yo quiero que Cristo sea el Rey de mi vida? Levante su mano el que quiera eso, levante su mano. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Todos los que han levantado su mano, vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, vamos a casa ahora. Pero gracias porque nos has traído, Señor, en este segundo paso a la salvación, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Permite, Padre de amor, que sigamos avanzando noche tras noche, conociendo, Señor, cada paso en este plan maravilloso. Gracias por este grupo precioso de hermanos que estuvo aquí. Permite, Padre Santo, que podamos venir mañana, invitar a otros más, compartir los tips de familia al comenzar, poder participar de este enriquecedor tema espiritual y por tu gracia, Señor, ser instrumentos en tus manos para que otros conozcan de ti. Pero sobre todo, hoy queremos llegar al altar pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, no traemos ofrendas de animales. Nos ofrecemos nosotros, como dice Romanos 12:1, en sacrificio vivo. Y aceptamos a Cristo, quien murió en nuestro lugar como víctima para darnos vida eterna. Toca nuestras vidas, nuestros corazones y permite que el día de mañana podamos seguir
al tercer paso hacia la salvación. Que tu Espíritu Santo nos tome y que podamos sentir tu influencia preciosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén.